día de hoy, que, bueno, ya habíamos dicho que es espacios económicos y desigualdad social. Aquí están los subtemas correspondientes y hoy veremos los que están marcados con naranja. Buenos días, Aranza. Muy bien. Hoy vamos a ver lo que son espacios industriales de México y del mundo. Nosotros ya hemos visto en clases anteriores que el ser humano, al querer cubrir sus necesidades básicas, empezó a obtener lo que necesitaba de la naturaleza. Pero bueno, antes sabemos que la humanidad no era tan densa a comparación de hoy en día, por lo que conforme esta población fue aumentando, pues obviamente las necesidades no fueron las mismas, ¿no? También las necesidades fueron aumentando. Es así que se empieza a industrializar em, lo que venían estos procesos de transformación de la materia. ¿Ok? Entonces, el proceso de transformación de materias primas en bienes materiales se realiza en la industria que se diferencian por el tipo de materia prima que transforman. Ustedes díganme, ¿cuáles son eh, este tipo de materia que se transforma? Las materias primas. Lo vimos ya en clases anteriores. Si no pueden prender su micro porque es muy temprano, La me pueden materia escribir. prima, Sí, pero ¿cuáles son? los recursos naturales todavía no se transforman. Ujú, recursos naturales. ¿Cómo? La madera, Ujú. los minerales, el petróleo. Así es. Muy bien. Entonces, la industria básica, también conocida como pesada, convierte los minerales en metal para producir máquinas. Aquí generalmente, como ya para poder producir bienes y servicios y los productos de necesidad, ya sea básica, secundaria o terciaria para el ser humano, pues se ocupa más lo que es los minerales, ¿no? Para crear maquinaria, para crear dispositivos, etc. Entonces, esta industria es conocida como industria pesada y convierte los minerales en metal para producir máquinas y herramientas, tales como motores, vehículos taladros, plumas para la construcción, etcétera, lo que se puedan imaginar que sirva para poder producir. Por la gran cantidad de bienes que produce, esta industria se subdivide en 5 ramas, que es la siderúrgica, que tiene que ver con el acero, la metalúrgica, que es lo que tiene que ver con metales y aleaciones, y la petroquímica, que son combustibles. También tienen que ver la cementera y maquinaria pesada. En sí, la industria de transformación se encarga de fabricar bienes de consumo, como ropa, alimentos, bebidas, medicamentos y artículos para el hogar. Ocupa menos materia prima que la básica, consume menos energéticos y se ubica cerca de los centros de consumo, que por lo general son ciudades. En general, se localizan en países con economías poco desarrolladas, donde se manufacturan productos de empresas originarias de países desarrollados. Y es aquí donde vamos a ver un poquito más adelante lo que son las empresas transnacionales, ¿ok? Entonces, estos espacios industriales se localizan en países con economías poco desarrolladas. Y esto es debido a que se consigue pues mano de obra barata, y por los recursos naturales que también se encuentran en esos lugares. Em, con la industria manufacturera se transforma una gran diversidad de materias primas en artículos que están destinados al consumo de la población. Pueden ser empresas muy pequeñas, como los molinos, hasta grandes armadoras de automóviles o laboratorios farmacéuticos. En general, se localiza en países con economías poco desarrolladas, donde se manufacturan productos de empresas originarias de países desarrollados.
Ok, creo que esta iba antes. En el mundo, solo 5 espacios industriales concentran tan solo el 80% de la producción global. Y lo vemos en este mapa que les estoy mostrando. El primero es la región de los Grandes Lagos en el noreste de Estados Unidos. Si se dan cuenta, en este mapa eh, que nos habla sobre la industria en el mundo, lo está como dividido en colores naranjitas, ¿no? El color naranjita más fuerte es en donde hay una mayor industrialización. Entonces, el lugar que yo les menciono de Grandes Lagos está por este lado de aquí, si no me recuerdo, donde marqué con azul. Esto es en el noreste de Estados Unidos de América y sureste de Canadá. También es llamado cinturón de manufactura. Posee abundantes recursos energéticos y minerales, una avanzada tecnología y un amplio mercado interno. Aunque en Estados Unidos de América también hay otros espacios industriales importantes, pero el más importante es este, el de los Grandes Lagos. El segundo espacio industrial más importante está en Europa Occidental, con amplia red de transporte. Y si se dan cuenta, también está marcado con colores, pues un anaranjadito fuerte, ¿ok? Entonces aquí eh, se encuentra una amplia red de transporte, tradición empresarial y mano de obra calificada. Recuerden que la mano de obra calificada, pues, son ya, obreros y con grados de estudio más altos, ¿ok? Ya cuentan con una ingeniería o posgrados. Am, Aquí también, se encuentra un gran mercado constituido por la Unión Europea, que ese es un tratado que vamos a ver más adelante. También dentro de este tema, el número 4. Y bueno, los principales centros industriales están en Alemania, en el noreste de Francia y el sur de Gran Bretaña y el norte de Italia. ¿Ok? Y si se dan cuenta, era lo que les mencionaba. Mm, Están por esta parte de aquí. ¿Ok? El otro que está acá. Seguro. Muy bien. El oeste de Rusia y Ucrania son el tercer espacio más grande, hablando industrialmente, ¿ok? Y se caracteriza por la diversificación de su industria textil, petroquímica, siderúrgica y metalúrgica. Tenemos otro que es en Japón y aquí destaca un espacio industrial con condiciones diferentes de los anteriores, debido a que su territorio es más pequeño e importa casi toda su materia prima. Al ser un lugar muy pequeño, pues sus recursos naturales no le alcanzan para fabricar todo lo que exporta, ¿ok? Es así que la mayoría de los recursos principales que utiliza, pues los importa. El recurso más importante es su fuerza laboral altamente capacitada y su producción se centra en el desarrollo de equipos de cómputo y electrónicos. Esto es referente a Japón. Ahora, el sureste de China es el espacio industrial más reciente y dinámico del mundo. En Guangzhou, Zhuhai y Shenzhen, también en Xiamen, se manufacturan gran parte de los accesorios para todas las computadoras del mundo. Imagínense, tienen
o sea, la cantidad de sí, de refacciones o de partes que fabrican. Simplemente nuestra casa, o sea, ya así a nivel mundial, por lo menos se cuenta con una computadora por familia. Y bueno, los que tienen mayor acceso, pues ya tienen 2 o 3, ¿no? Dependiendo de los habitantes de esa casa. Entonces, el auge de esta zona obedece a los bajos salarios, así como a la flexibilidad económica del país. Y si se dan cuenta, volvemos a lo que ya había mencionado anteriormente, ¿no? Estos espacios industriales se encuentran en zonas o países en donde la economía pues no está bien desarrollada, ¿no? Y podrán decir, bueno, en China pues o Japón, pues su economía es muy buena, ¿no? Sí, es muy buena, pero no es igual en todos lados. Además de que hay lugares donde, pues, los salarios son muy, muy mediocres. Hasta aquí, ¿alguna duda, chicos? No, ninguna duda, maestra. Sí, esta ya la vimos. Ahora, en México. En México, las industrias de mayor relevancia por su producción económica son la de siderúrgica, metalmecánica, química y automotriz, que esta se especializa en lo que es la automotriz, se especializa en lo que es el ensamblaje de automóviles. Como tal, México no produce autos. Y esto se ubica en las áreas metropolitanas más importantes, que son la Ciudad de México, Monterrey, Nuevo León, Guadalajara y Jalisco. Ok. Igual aquí en este mapita que yo les puse, estamos viendo o retomando algunos mapas que ya vimos anteriormente, ¿no? Que lo podemos, bueno, este mapa lo podemos ubicar o extraer de lo que vendrían siendo un tema que vimos pues casi al principio, ¿no? De los mapas temáticos o un tema no muy atrás, en donde hablamos sobre los recursos naturales y vimos este tipo de mapas también. Ok, la industria petroquímica se ubica en lo que es la región del Golfo de México, mientras que la manufacturera, esto de manufacturera nos habla sobre alimentos y bebidas, lo que es textil y de calzado. Esto se encuentra en lo que vendría siendo la región centro del país, ¿ok? Las maquiladoras son un tipo de industria manufacturera cuya actividad se concentra en el ensamblaje, transformación o reparación de componentes destinados a la exportación. Los espacios industriales que se destacan por el auge de esta industria son Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez. Las ciudades que concentran la industria automotriz son Puebla y Ramos Arizpe. Los minerales, los energéticos y el desarrollo industrial están íntimamente ligados con lo que vendría siendo la actividad minera, que se obtiene parte de la materia prima y los energéticos necesarios para que funcione la maquinaria industrial. Ya se los había mencionado hace ratito. Estas actividades tienen gran influencia en la economía de una nación. Por ejemplo, algunas naciones basan su economía en la extracción de petróleo. Tales son los países el Golfo Pérsico y pues México, que después de la caída del precio del petróleo han debido diversificar su economía, o sea, ya no basarse tanto en el petróleo. Y bueno, aquí en esta imagen, en estas imágenes, podemos ver
los principales sectores industriales en México, ¿no? Como ya les había mencionado, tenemos lo que es maquila, alimentos, minería, ensamblaje y armadoras, ¿no? Bebidas y cerveza, y lo que vendría siendo electrónica de consumo. Y aquí hay un mapita donde están donde están los estados principales industriales en México. Tenemos a Sonora, Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Jalisco, Guanajuato y Tabasco. O sea, hay más, pero estos son los principales, ¿no? ¿Y qué ventajas tiene México? Bueno, la mano de obra, tiene una política gubernamental incentivadora de la IED, o sea, nos habla de que México está abierto a lo que vendría siendo los tratados con otros países o con otras empresas y, ay, se me fue lo que les iba a decir. Bueno, también tenemos que México cuenta con amplia variedad de recursos naturales y de atractivos turísticos, ¿no? Y esto hace que otras empresas transnacionales, que lo vamos a ver en una clase siguiente, este, quieran invertir aquí en nuestro país. Y bueno, yo creo que ustedes sí han de haber escuchado lo que vendría siendo estos espacios industriales que están más concentrados en lo que vendría siendo el Estado de México y de Puebla. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda respecto a los espacios industriales de México y del mundo? No, maestra. No, maestra. Muy bien, muy bien. Creo que es lo que les menciono. O sea, geografía realmente no es tan complicada. Es una asignatura que abarca y profundiza muchos temas, pero no es así como tan complicado respecto a, por ejemplo, matemáticas, ¿no? Que en matemáticas tienen que estar como muy atentos a lo que están haciendo, porque si se equivocan en el proceso a la hora de resolver alguna ecuación, pues obviamente todo su proceso va a estar mal, ¿no? Y su resultado no va a ser el correcto. Entonces, aquí pues solo es como poner atención. eh, yo les doy como las pautas, les digo, pues esto en general de los espacios industriales sí es importante que los, no que los memoricen, sí que los tengan presentes, ¿no? Cuáles son los principales estados respecto a México, porque a nivel mundial, pues así como es como muy difícil que les pregunten algo específico a nivel mundo, ¿no? Les preguntan más específicamente respecto a México. Aunque sí les preguntan en cuanto a desastres naturales, ¿no? Que los vimos ya en temas pasados, em, que sí pueden ser muy puntuales a nivel mundial, porque, son sucesos que se quedan marcados en la historia. Okey. Ahora, entonces, continuamos con el siguiente tema que viene de la mano con el anterior. Y bueno, aquí vamos a hablar de flujos comerciales, redes de transporte y comunicaciones de México y el mundo. Ustedes coméntenme su concepto de flujos comerciales. ¿Ustedes a qué creen que se refiere esto de flujos comerciales? A la forma de cómo venden o transportan ciertas cosas o materiales o elementos o materia prima Así es, sí, o rutas que generen simplemente dinero, ya sea de manera turística o por el estilo. así es, Emiliano, así es. Todo esto de los flujos comerciales tiene que ver mucho ya con el tema anterior, porque, bueno, en el tema anterior vimos que estos espacios industriales, bueno, surgen, ¿no? Empiezan a generar, algún bien o servicio o algún, ay, se me fue el nombre, algún objeto de consumo, ¿no?, del ser humano. Entonces, principalmente, todo empieza, pues, de manera local, ¿no? Y después, pues, nos vamos yendo a un nivel más grande, ¿no?, más macro. Entonces,
Mediante la actividad comercial, los artículos producidos en los sectores agrícola, ganadero, pesquero, forestal, minero e industrial pueden ser adquiridos en los comercios para su consumo, ¿ok? Entonces el ser humano dijo, pues pues veo que somos muchos, yo a lo mejor tengo, o sea, ya viéndolo así a nivel local, ¿no? Y yo tengo un pedacito de terreno, puedo sembrar algo y ya empieza a ver que a lo mejor eh, su familia no consume realmente todo lo que él produce, ¿no? Entonces empieza a ver lo de, bueno, a lo mejor a mi vecino le interesaría y así va creciendo, ¿no? Y bueno, como vimos esto, empieza lo que vendría siendo los sectores primarios, ¿no? Como la agrícola, ganadero, etcétera, los que ya les había mencionado. Entonces, todo esto, este proceso de producción de los artículos y el momento en el que alguien los adquiere o consume, existe una cadena comercial denominada circulación de bienes. La circulación de bienes se inicia con el comercio al por mayor. Es decir, cuando los productores venden su producción ofreciéndola a los comerciantes mayoristas. Estos compran y almacenan los productos en depósitos o plantas, desde donde los distribuyen. En general, el comercio mayorista se instala en lugares cercanos a vías de comunicación y de transporte, porque no solo reciben las mercancías elaboradas por los diversos productores en distintas zonas del país o del extranjero, sino que deben transportarlas a otros lugares para su consumo. Los mayoristas venden los productos a su vez a otros comerciantes, denominados minoristas, que se encargan de vender los productos a los consumidores finales. ¿Y quiénes son los consumidores finales? Nosotros, ¿Alguien? la gente común. Así es, Emiliano. Nosotros somos los eh, consumidores finales. El comercio minorista se ubica en general en lugares donde existe mayor concentración de población, es decir, cerca de la gente potencialmente interesada en adquirir las mercancías. Y lo vemos, ¿no? Generalmente lo que son los centros comerciales o los supermercados, no crean que los construyen nada más porque sí de, aquí voy a construir un centro comercial, ¿no? Todo esto tiene un estudio donde las empresas, pues, ven realmente si es conveniente por la localización, ¿no? O sea, ¿qué hay alrededor de ese lugar donde yo voy a construir, no sé, un centro comercial o ay, se me fue el nombre del otro. Eh, entonces, si tiene que ver mucho la ubicación en donde está, qué hay alrededor, qué vías principales hay para llegar a ese lugar, ¿no? Si les conviene. Entonces, cuando esta circulación ocurre dentro de los límites territoriales de un país, se habla de comercio interno, ¿ok? Si por el contrario, la compra o venta de productos se realiza con otros países, estas actividades comerciales corresponden al comercio externo y este comprende tanto las importaciones como las exportaciones. Yo creo que todos tenemos claro lo que son estos conceptos, ¿no? De importación y exportación. Si no, ahora es momento para que me digan si no los tienen muy claros estos conceptos de importación y exportación. Porque sucede lo mismo que con la migración, ¿no? Suele confundirse un poco si no tenemos como muy claros estos conceptos. Muy bien.
Cuando un país, bueno, y aquí en la imagen, antes de continuar, y es lo que podemos ver, ¿no? Lo que les mencionaba. Empieza con una empresa productora, de ahí la empresa productora lo transporta a lo que vendría siendo las empresas mayoristas, y las empresas mayoristas lo lo transportan o lo distribuyen a los minoristas y de ahí a lo que vendría siendo el consumidor. Por ejemplo, ¿qué se les ocurre? ¿Qué podríamos verlo más específicamente? ¿Qué podría ser la empresa productora? ¿Es que les gusta? ¿Qué artículo les gustaría ver? Que se los da. Por ejemplo, bueno, vayamos con algo, no sé, una crema, ¿no? Una crema corporal. El productor, pues, hace producciones masivas, esto de cientos de miles de millones. Y después, si es una planta, lo va a distribuir a sus empresas mayoristas. ¿Cuáles serían sus empresas mayoristas? Centros comerciales y ay, se me fue el nombre del otro. Bueno, dentro de estos centros comerciales, si se dan cuenta, los precios son accesibles, ¿no? No son tan elevados. Entonces, una vez que el mayorista lo distribuye a lo que vendría siendo el minorista, y aquí en lo que vendría siendo el mayorista podemos ver que son tiendas tipo bodega, donde no solo encuentras uno, 2 o 3 artículos, ¿no? Encuentras ya por cientos. De ahí lo bajamos a lo que vendría siendo el minorista, donde sí ya encontramos como más artículos por unidad, ¿no? Y este minorista, pues va desde lo que es a lo mejor una tiendita que tienes cerca de tu casa, hasta ya tiendas como un poco más grandes, ¿no? Pero respectivo a nivel local. Y pues aquí el precio ya tiene como un aumento, ¿no? Porque ya fue adquirido de un mayorista, aunque es adquirido a un precio económico, el minorista pues tiene que ver su ganancia y el tiempo que llevó adquirirlo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí en el minorista pues ya los vende o lo da a un precio pues un poco más elevado. Y ahí mismo podemos ver respecto a las redes de transporte, ¿no? Desde el productor vemos transportes muy grandes. Y bueno, conforme vamos bajando a lo que vendría siendo el consumidor, pues estos transportes se van haciendo más pequeños. Cuando un país compra a otros sus productos, las transacciones comerciales se denominan importaciones, ¿ok? Para que les quede claro esos conceptos. Y representan un gasto para el país comprador. En cambio, las exportaciones son las ventas de productos locales a otros países e implican el ingreso de recursos económicos, a lo que se denominan divisas. Por lo general, se estipulan en dólares estadounidenses. Si se dan cuenta, pues es como una pauta, ¿no? A nivel mundial, como que todo, si quieres comprar algo así, te manejan el dólar. Y ya, obviamente, el país que compra, pues hace la conversión de su moneda a esta divisa global, podríamos decir. Los países contabilizan sus importaciones y exportaciones para calcular el saldo entre ambas. La diferencia entre las exportaciones y las importaciones es lo que se conoce como balanza comercial, ¿ok? Este concepto sí ténganlo así como presente, lo que es la balanza comercial. Recuerden, esta es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, lo que sale y lo que entra, ¿ok? Se considera que esta balanza es positiva cuando las exportaciones de un país son mayores a sus importaciones. A esto se le denomina superávit. Por el contrario,
Cuando las importaciones son mayores que las exportaciones, se habla de una balanza comercial negativa o con déficit. Maestra, una pregunta. Sí, No escuché bien cuál era la diferencia entre exportación e importación. Importación es cuando son productos o materiales de otro lugar que llegan a México y exportación son materiales y productos que salen de México al mundo. son los que entran. Ah, Cuando ok. importan, traen. Ajá, ok. Cuando alguna materia prima que México no produzca, que es casi raro. Entonces, cuando algún país, aquí en este caso lo manejamos en México, pero puede ser cualquier otro, como les comentaba ahorita en diapositivas más arriba, por ejemplo, Japón, ¿no? Que trae casi toda la materia prima de otros lugares. Ellos importan, ¿ok? Y exportar es que, por ejemplo, México sí es un exportador es uno de los principales exportadores en ciertas hortalizas y otros servicios, ¿no? Entonces, exportar es que el país de origen vende sus materias primas o sus productos finales, ¿no? Importar es que traiga de otro lugar. ¿Quedó, ya quedó más claro, Emiliano? Sí fuiste tú, ¿verdad, Emi? Sí, ya quedó claro, maestra. Perfecto. Ahí, si tienes un cuaderno al lado, anótalo. Eso te va a ayudar como a que se te quede más grabado. Muy bien. Entonces, ya quedó entonces claro lo que es importación, exportación. Y estos conceptos son importantes dentro de lo que es el flujo comercial, porque gracias a esto, pues la economía no se estanca, al contrario, es un flujo, ¿no? Recuerden, flujo está en movimiento siempre. En términos generales, los países de menor desarrollo económico exportan materias primas e importan bienes manufacturados. Por ejemplo, Bolivia exporta principalmente hidrocarburos y metales, como zinc, oro y petróleo crudo, e importa petróleo refinado, automóviles y camiones para la construcción, entre otros productos. Y era lo que les comentaba, ¿no? Eh, por ejemplo, los espacios industriales están en zonas donde la economía no está bien desarrollada. Por ejemplo, aquí, como ya les mencionaba, ¿no? El caso de Bolivia. Ellos exportan su materia prima, o sea, ellos venden a otros países lo que tienen, que pueden adquirir de su zona, ¿no? Importan, no, perdón, exportan, no, sí, importan, ajá, ajá. Entonces, ellos compran a otros países, por ejemplo, ellos venden petróleo crudo, pero como su economía no es tan desarrollada, no cuenta con los recursos necesarios para refinarlo. Es por eso que ellos compran ya el petróleo refinado. Eh, y lo mismo con los demás, ¿no? Por ejemplo, mencionamos lo de los automóviles y materiales para la construcción. Este mapita Este mapita nos habla sobre la industria, los sectores industriales. Pero creo que iba arriba. Creo que se movieron un poco mis diapositivas. Entonces, ya vimos que el ser humano empieza a producir productos y los empieza pues a nivel así local, nada más con sus vecinos, ¿no? Pero conforme este productor va creciendo, obviamente necesita eh, mover su mercancía, ¿no? Llegar a más personas para que su producto no ya sea se eche a perder o se estropee, según lo que produzca. Y es así que empiezan a surgir las redes de transporte y comunicaciones, ¿ok? Porque a la hora de transportar, obviamente tú necesitas estar en contacto
con tu mercancía, o sea, ¿qué sucede, no? ¿Por dónde va? Este, si a la persona que lo va transportando, pues, va bien, etcétera, ¿no? Es por eso que esto de el comercio, los transportes y la comunicación, pues, se ha desarrollado a la par. Entonces, en todas las sociedades, la organización económica y social ha provocado el movimiento de personas, de productos y de información. La necesidad de realizar estos desplazamientos en tiempo cada vez más breves y con menos esfuerzo físico y costos obviamente más bajos, ha dado lugar al desarrollo y perfeccionamiento de variedades, o más bien de variadas formas de transporte. Y bueno, ahí en la imagen, pues lo pueden ver, ¿no? Es como muy fácil de identificar esta variedad en los transportes. Y fíjense que cada una tiene una funcionalidad específica para el traslado de mercancías. Y ahorita lo vamos a mencionar. En la actualidad, el desplazamiento de personas, mercancías e información es muy veloz a comparación de antes, ¿no? Y abarca en el proceso el intercambio em, de lugares sí, el intercambio entre lugares pues muy distantes, ¿no? Volvemos a lo mismo, de manera local, pues el productor a lo mejor solo se iba a otras ciudades, pero hoy en día, como ya es más fácil vender al exterior, a otros países, pues se tiene una comunicación y unas redes de transporte pues más rápidas y mejor localizadas. Estos fenómenos vinculados con la difusión y homogenización de sistemas productivos y patrones de consumo a escala mundial, también conocidos como globalización, solo son posibles gracias a los modernos sistemas de transporte y comunicación. Esto de la globalización lo vamos a ver un poquito más a fondo en un tema siguiente. Un sistema de transporte es la combinación de todo lo necesario para realizar el traslado de bienes y personas, ¿ok? Cada tipo de transporte requiere de una ruta o vías aéreas. ¿Cuáles son estas vías? Más bien, rutas o vías, ¿no? ¿Cuáles son estas vías, chicos? De hecho, ya les mencioné una. Ustedes menciónenme, ¿cuáles creen que son estas rutas o vías que necesita el transporte? ¿No? ¿No? Bueno, estas rutas o vías son la aérea, la marítima o la terrestre. Entonces, como menciono, cada tipo de transporte requiere una vía o una ruta. También necesita vehículos o equipamiento. Tales son el caso de ferrocarriles, eh, automóviles, aviones, barcos, etcétera. Y también es necesario las instalaciones técnicas o infraestructura, ¿ok? Como lo que son las estaciones, terminales, comunicaciones, etcétera. Y la combinación de estos elementos en el espacio configura una trama llamada red de transporte, ¿ok? Aquí ya está involucrado eh, en la vía, el vehículo y la infraestructura, ¿no? Por dónde va a pasar, qué carreteras hay y con qué medios se cuenta. Y pues aquí lo vemos en esta imagen. Por ejemplo, las vías aéreas, sí, como saben, no, son como restringidas, ¿no? Tú no puedes tener un avión y viajar como sea. Tienes que pedir permiso a ciertos países para poder entrar en su espacio aéreo. Lo mismo con las carreteras y lo mismo con las vías marítimas. Y eso lo vamos a ver también un poco más adelante en otro de los temas. ¿Cuáles son estas vías, ¿no? ¿Qué implican? ¿Qué límites tienen?
Cada una de estas redes, ya sea ferroviaria, de carretera, aérea o marítima, suele relacionarse con otras. ¿A qué nos referimos con relacionarse? Bueno, estas establecen conexiones múltiples, como cuando varias vías de ferrocarril concurren en un puerto o en un aeropuerto, ¿no? O sea, están intercomunicadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sé, aquí decir, ¿no? Producimos maíz y primero pues lo vamos a transportar por carretera a nivel nacional, ¿no? Aquí o hasta a nivel local. Pero como es una producción de hectáreas, no toda se queda aquí. Tengo a lo mejor socios eh, en otros países. Entonces el transporte que vendría siendo por carretera va a coincidir con un aeropuerto, porque necesito transportar mi mercancía, ¿no? Entonces, este aeropuerto o incluso un, este, con un puerto marítimo, ¿ok? Dependiendo qué vayas a transportar, es lo que más te conviene usar, ya sea aéreo o marítimo, ¿ok? Existen diferencias entre las redes de transporte de los distintos países. O sea, los transportes no son los mismos en todos los países. Por ejemplo, los países europeos tienen una amplia distribución de infraestructura ferroviaria, mientras que en otros, tal es el caso, por ejemplo, de México, predominan las carreteras. Esta situación ocurre porque la ubicación y distribución de las redes de transporte se relacionan con los diversos procesos históricos, económicos y políticos que les dieron forma, y con los elementos naturales, como el relieve, y bueno, el relieve muchas veces los restringe, ¿no? A lo mejor es un lugar donde hay muchas montañas y pues a lo mejor no pueden tener como que tantas carreteras, ¿no? Porque no pueden atravesar las montañas. Hay lugares donde sí se puede, pero otras donde a lo mejor el suelo de esas montañas no, no puede ser penetrado o se les cae encima. Entonces, bueno, aquí en México pues tenemos como es una planicie, pues es más fácil construir carreteras, ¿no? Esta situación ocurre porque la ubicación y distribución de las redes de transporte, eh, pues están relacionados no solo con su ubicación, ¿no? Como ya les mencionaba, tienen un proceso histórico, porque a lo mejor una vía ferroviaria hace muchos años era más conveniente para, para la persona que era dueña, no sé, si era para puro transporte de personas, pues a lo mejor solo le convenían ciertas rutas de ciudades importantes, ¿no? Pero si era de transporte de mercancías, a lo mejor le convenía otra ruta por los lugares o las ciudades que en ese tiempo eran altamente económicas, ¿no? Que tendrían una producción pues más grande. Asimismo, las redes de transporte en los países varían en cuanto a la calidad, condiciones técnicas y niveles de mantenimiento. Estas diferencias se deben principalmente a la innovación permanente y a la adopción de tecnologías de punta. O sea que algunas redes de transporte a lo largo del tiempo pues pueden llegar a ser obsoletas. Ahora, respecto a las redes de comunicación y de transporte en México, presentan una alta densidad en lo que son las regiones de con mayor desarrollo en los servicios y la industria. Y lo vemos con lo anterior, ¿no? Con este mapita que yo les había puesto, ¿no? Con porque, eh, como ya les mencionaba, tiene una alta densidad en las regiones con mayor desarrollo en los servicios y la industria.
como en la Ciudad de México y sus cercanías, o sea, la Ciudad de México, CDMX, o en Monterrey y en la zona centro-occidente. Y bueno, esta relación entre el comercio y las redes de comunicación hace evidente al observar que hay lugares que se comunican con otros mediante una densa red de transporte, mientras que otros lugares se encuentran prácticamente aislados. Y si se dan cuenta, esos lugares son los lugares rurales, porque no cuentan con la infraestructura para poder tener carreteras dignas o inclusive la comunicación con otros estados, ¿no? A lo mejor en los pueblos lo que vendría siendo la señal del teléfono, pues no agarra bien, ¿no? Caso contrario, así estamos en la ciudad. Y pues bueno, aquí en este mapita les puse lo que vendría siendo el transporte mundial, las redes de transporte, ¿no? En color café, tenemos longitudes de red de carretera y con numerito están distribuidos los principales puertos marítimos de altura según su tamaño. Los que son números moraditos son los puertos más grandes. Y pues bueno, hasta aquí chicos, ¿alguna duda respecto a lo que son flujos comerciales, lo que son redes de transporte y comunicaciones? No No, muestra. ni una duda. Sí, dime. Dijiste no ninguna duda, ¿verdad? Es que te entendí. Tengo una duda. Muy bien, chicos. Entonces, bueno, hasta aquí dejaríamos esta sesión. Y bueno, les doy 10 minutos para que ya se levanten, si están acostados, se arreglen, se pongan presentales, porque en la siguiente sesión sí les voy a pedir, por favor, que tengan su cámara prendida, ¿va? Ok. Y bueno, les doy 10 minutos para que se levanten. Si no han desayunado, vayan a desayunar. A lo mejor no acaban en 10 minutos, pero algo es algo, ¿ok? Procuren tener agua cerca de ustedes porque eso les ayuda a oxigenar el cerebro. Entonces, no me despido, nos vemos ahorita en otra sesión, ¿va?